Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué alegría poder reunirnos. Vamos a estar aquí con un tiempo de aprendizaje, de enseñanza. Nuestro seminario tiene el privilegio de capacitar líderes para el ministerio, para que nosotros aprendamos a pensar teológicamente y no ser loritos. Por lo tanto, les quiero invitar a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Le vamos a pedir al pastor José Cortés que nos dirija en oración mientras que voy compartiendo pantalla. Claro que sí, Señor, te damos gracias en esta noche por tu inmenso amor, fidelidad y misericordia para con nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, con el propósito de aprender cada día acerca de ti, de crecer, de madurar como discípulos tuyos, Señor. Gracias también por la noticia que hemos recibido de parte de la esposa del pastor. Muchas gracias porque sabemos que eres tú, Señor, quien has obrado en la vida de ellos. Y te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine al pastor y nos ilumine también para que él cada día nos pueda capacitar conforme a tu voluntad, que cada día nosotros llegamos a madurar, que lleguemos a crecer, Señor, para que andemos y hablemos conforme a tu voluntad y para que también nosotros podamos ayudar en la instrucción y en hacer discípulos a otros, Señor, que tú pones en nuestro camino y que es deber nuestro como discípulos tuyos. Por tanto, nos abandonamos en tus manos, dándote a ti toda la gloria y toda la honra en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Hay algo que es muy importante de lo que tenemos que aprender hoy. Y esta es nuestra tercera clase. Recordemos que nosotros estamos haciendo un énfasis en este año, en este semestre de estudio, y es la consejería y el consejo. Perdón, la consejería y el consejo, sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar es, mis amados hermanos, la estructura que estamos teniendo. El curso pertinente desde la perspectiva teológica es la eclesiología. En nuestro primer día nosotros hablamos, pertenecemos a una asamblea, o sea, nosotros no creemos que haya sobre la tierra o haya habido o vaya a haber un creyente libre e independiente sin una iglesia, porque Dios nos añade a, a la iglesia y es una iglesia organizada, una iglesia que tiene pastores, que tiene ancianos, que tiene diáconos. Son los dos oficiales que nosotros vemos que están en la Biblia. Nosotros podemos pelear mucho, ¿sí? Pelear mucho por decir, es que yo no tengo ancianos, yo tengo yo no tengo diáconos, yo tengo ujieres. Y el otro dirá, yo no tengo ancianos, yo tengo hermanos que aman al Señor. Hay iglesias que no tienen pastores. Todos son la iglesia de los hermanos. Sin embargo, la escritura dice que la iglesia debe ser presidida por pastores y tenemos dos tipos de pastores que son los presbíteros, gobernantes y los pastores o los presbíteros docentes y los diáconos. Esto es muy importante que nosotros no olvidemos, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que sea de esta manera. No es un capricho nuestro que nosotros lo hagamos. Entonces, ustedes hasta aquí tienen alguna pregunta sobre este primer día de clase. No, señor. Muy, No, señor. muy bien. En nuestra segunda clase nosotros pudimos observar es que tenemos que vivir en perspectiva, ¿sí? Porque nosotros tenemos que vivir conforme al diseño de Dios. Nosotros somos una comunidad de fe viva, un organismo vivo, ¿sí? Y esto es algo muy interesante. Y para vivir en una perspectiva correcta, nosotros hablamos de tener una personalidad correcta. ¿Cómo tenemos una personalidad correcta? Cuando nosotros podemos equiparar de manera equitativa
la inteligencia, la voluntad y las emociones. Las tres tienen que estar concatenadas. ¿Qué significa esto? Que la una depende de la otra y la otra de la otra. Entendiendo que la inteligencia es la ortodoxia, la voluntad es la ortopraxis y las emociones la ortopatía. Cualquier énfasis que nosotros hagamos sobre una de estas para comportarnos, para corregirnos, ¿sí? Nos va a desviar, nos va a distorsionar. Por tanto, una ortodoxia correcta tiene que ver o nos tiene que llevar a una ortopraxis correcta, y una ortodoxia correcta y ortopraxis correcta nos llevará a una ortopatía correcta, o sea, a emociones correctas. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar con el corazón, porque si no, nosotros nos podemos desviar. Es una manera de comprobar lo que es agradable a Dios. También nosotros dijimos en la clase pasada que si nosotros hacíamos un énfasis a la ortodoxia, o sea, a la inteligencia, al razonamiento, vamos a ser meramente intelectuales, como vemos en el caso de muchas personas que siempre tienen una pregunta para cuestionar y no para edificarse. Tienen una pregunta para juzgar al otro y no para calificarse. Si nosotros el énfasis lo hacemos sobre la voluntad o sobre las obras, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo importante, que la ortopraxis o la voluntad llevada sin una correcta verdad, caeríamos en el legalismo. Es como hoy en día vemos en muchos lugares que se exige que que la mujer vista de falda, que no use pantalón. Y la premisa de ellos está arraigada en un texto bíblico que dice que el hombre vista como hombre y la mujer como mujer, pero no dice que la mujer tiene que usar exclusivamente vestido, sino que hay prendas de mujer que son propias de la mujer y prendas propias de los hombres que son propias de los hombres. Esto es el legalismo. O, en su defecto, si desechamos la inteligencia, desechamos la praxis o la voluntad y solo decimos yo quiero sentir, yo quiero percibir, estaríamos cayendo en el emocionalismo. Entonces, esta fue nuestra clase pasada, así a grandes rasgos, entendiendo las analogías que se presentan en la escritura. No sé si alguien se acuerda 4 de analogías que nosotros citamos. ¿Quién las recuerda? Uno solo, por favor. Citamos 4 analogías para hablar de la iglesia. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Pastor, que la iglesia es el cuerpo, el edificio, ¿sí? ¿Es ese Sí, punto? esa es una de las analogías. Que está en Primera de Corintios 12:27, que habla del cuerpo, que la iglesia es el cuerpo. En Primera de Corintios 3:9 habla de que es el edificio. En Gálatas 6:10 habla de la familia, de que la iglesia es la familia. Y en Efesios 5:30 habla de la novia, que es la novia. Y usted Muy, aclaraba a qué se refería con lo de la novia. entonces, yo quiero que quede algo claro en medio de nosotros. Si yo he entendido que la iglesia es el cuerpo, yo soy un miembro de ese cuerpo. Amén. Entonces, por decir aquí, cualquiera uno va a decir, yo soy mano. El otro va a decir, sí, es que yo soy los dedos. El otro va a decir, yo soy nariz, yo soy el ojo, yo soy la boca. Cosa que cuando nos reunimos como asamblea, el cuerpo debe estar completo. Yo entonces no tengo ninguna justificación. Miren, Raquelita, mi esposa,
tuvo una situación médica en la cabeza y se fue con el cuerpo, se fue con las manos, con los pies, con todo, para poder comprender esto. Igual pasa cuando nosotros tenemos las comprensión del edificio, de la familia. Ahora, mis amados hermanos, una de las cosas que yo quiero tratar en esta noche con ustedes es la perspectiva que nosotros tenemos hoy, porque nuestra clase de hoy tiene que ver con rendición de cuentas. Ahora, por favor, acá tenemos varios hermanos que pudieran opinar sobre la rendición de cuentas. ¿Qué entendemos por rendición de cuentas? Que no le preguntan a el señor Google, sino que ustedes de su corazón, ¿qué entienden por rendición de cuentas? Que como discípulos del Señor no somos autónomos, sino que cuando hacemos parte del cuerpo de Cristo, como miembro de ese cuerpo, rendimos cuentas también a los demás miembros, de tal manera que no somos independientes, sino dependientes de la iglesia. Muy bien, pastor. Hasta ahí nos ha dado una definición de dependencia. En la práctica, o sea, fíjese que esa sería la ortodoxia. Somos dependientes. ¿Cómo ustedes creen que eso se puede llevar a la práctica? A ver, ayúdenme. Uno solo. Pastor, teniendo iglesia, ¿no? O sea, teniendo un lugar donde reunirse cada domingo, creo que eso sería algo importante. También en el hogar, ¿no? Porque, digamos, el esposo tiene que rendir cuentas a Dios de su familia, la esposa de los hijos y así sucesivamente, y esposa, digamos, en el caso de la familia, pues el esposo y la esposa toman decisiones acordes a las que Dios ha mandado. Entonces creo que sería casi en todo, pastor. Muy bien. Principalmente un lugar donde congregarse y ahí en adelante, pues, en el hogar y pues en el mundo, en el lugar donde trabajamos o donde estamos, donde vivimos. Muy bien. ¿Quién más quisiera opinar? ¿Cómo rendimos cuentas? ¿Quién a quién? O sea, si rendimos cuentas hay una sola cabeza, Pastor José Henry. Muy buenas noches. Estamos así apenas con la introducción. Hoy nos corresponde hablar sobre el tema de la eclesiología y el consejo, que rendimos cuentas. Buenas noches, pastor. Muy buenas noches. Rendimos cuentas. Entonces ya el pastor José Cortés nos muy amablemente nos ha ilustrado que es más o menos una rendición de cuentas. Y él habla de dependencia, de interdependencia, que no somos autónomos. Y Natica, yo le dije, bueno, yo pregunté libremente y nos dijeron de esto cómo se lleva a la práctica. Entonces ella nos dijo, hablando de el hogar, hablando de la iglesia, que pertenecemos a una iglesia, no pertenecemos a todas las iglesias, ¿sí? Todas las iglesias nos hacen entender que la iglesia de Cristo es universal, pero nosotros lo hacemos particularmente. Sin embargo, yo quisiera que como que aterrizáramos este sentimiento de rendición de cuentas. ¿Cómo lo entendemos en la práctica, Pastor José Henry? ¿Cómo se entiende en la práctica? Bueno, pastor, pues realmente lo que vemos es que Dios, cuando creó todas las cosas en medio de su orden, Él puso la autoridad y la sujeción, ¿no? Como parte de la dinámica de la vida. Y lo hizo en en todas las instituciones que Él mismo, pues, creó, ¿no? Y, y la práctica no es otra que, pues, todos nosotros que todos estamos bajo autoridad y también Dios nos ha dado autoridad, pues nosotros sencillamente practiquemos esa dinámica de estar sujetos a aquellos que Dios nos ha puesto como autoridades, ya sea en el hogar, ya sea ¿Usted en recuerda la algún iglesia. versículo bíblico que nos pueda compartir? Voy a abrir la puerta mientras tanto. Compártanos ese versículo. Pues, por ejemplo, hablando de de esta dinámica en la que estamos hablando de la autoridad y la sujeción, Romanos capítulo 12,
13 creo que es, perdónenme. Y Dice el 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿no? Dice, de modo que quien se opone. quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ese es un texto que nos habla acerca de esa dinámica de autoridad y sujeción. No, la autoridad no es un invento humano, ¿cierto? No es una persona que quiso aprovecharse del resto, sino que la autoridad es establecida por Dios. Y es lo que nos dice el texto, ¿no? Dice, sométase a las autoridades porque fueron establecidas por Dios. Y el que resiste a la autoridad, pues resiste a Dios, ¿no? Y eso es prácticamente lo que Dios nos dice a través de esa rendición de cuentas. Todos estamos sujetos los unos a los otros por el orden divino y debemos nosotros rendir cuentas. Muy bien, pastor, me parece interesante su postura porque me hace pensar en algo que Dios diseñó, porque las personas no cristianas piensan que porque no tienen iglesia, no tienen que dar cuentas a Dios. Y Romanos 13 dice, sujetaos a toda autoridad porque viene de Dios. Y eso me parece muy interesante porque Dios los sujeta a ellos a pesar de que no quieren y no desean, porque el que pone reyes quita reyes, el que pone presidentes, aunque sean malos, como el caso de Colombia, pues es Dios. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de la rendición de cuentas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hasta el momento no, Y pues yo no. Pastor, una pregunta sería, digamos, en esta rendición de cuentas también se puede usar el versículo de Génesis, perdón, Éxodo, donde dice que debemos honrar a padre y a madre. Usted ha dicho que también tiene que ver con todas las autoridades. ¿También se podría incluir ahí? ¿O sería diferente la orden dada por Dios? Excelente tu pregunta y tu aporte. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que considerar algo que es muy importante. Y esto que es importante es lo siguiente. Recuerden que Éxodo 20 es el resumen de la ley de Dios. ¿Sí es claro? Éxodo 20 es el resumen de la ley de Dios. Cuando nosotros hablamos, por decir, de el séptimo mandamiento, ¿cómo dice el séptimo mandamiento? No, están mal en Biblia, pastores. ¿No No, cometerás adulterio? ¿Es el no, número nosotros, 7? nosotros estamos bien en Biblia porque la Biblia mía es nueva. Lo que pasa es que le estamos dando la oportunidad a los otros. Ok, no adulterarás. Cuando nosotros pensamos en el carácter de Dios y nosotros, fíjense que lo que tenemos que hacer es pensar en la eternidad, porque la ley de Dios manifiesta el carácter de Dios. Y no quiero meter en problemas a nadie, pero casi siempre a veces interpretamos los mandamientos desde la tierra hacia el cielo y no del cielo hacia la tierra. Cuando dice no adulterarás, no se está refiriendo solamente al matrimonio. Voy a hacerles un ejemplo. Cada creyente tiene su pastor. No podemos tener dos pastores. O tenemos los pastores de nuestra congregación, porque es un gobierno plural. Es como los padres. Dice, no adulterarás. Pero no está hablando en el contexto sexual solamente, sino de no contaminar ninguna doctrina, principio, verdad, ley de Dios que se ha dado. Por decir, este domingo, los hermanos que no vengan a culto deliberadamente, tengo que pensar en mi esposa que no va a estar,
y que no va a poder participar. Cuando ella me dijo, este domingo es cena del Señor, y se le aguaron los ojos y se puso a llorar. Y me dio una orden, me dijo, es que tienes que hacer esto es referente a mi vestimenta, por si acaso. Entonces, es muy interesante, pero si uno cambia el uso de ese día, uno lo está adulterando. Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque la ley de Dios es el resumen del carácter de Dios. Y cuando nosotros vamos al séptimo mandamiento, dice de no adulterarás, no solamente se refiere a la sexualidad y al matrimonio. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio es finito. El matrimonio fue dado como una orden no religiosa, no sacramental, y sí civil y social. Por ende, no es menos importante. No vaya usted a pensar, bueno, como eso no tiene que ver con la liturgia, entonces, sí, no, tenemos que considerar bien. Ahora, cuando yo les pregunto y tomamos el quinto mandamiento, ¿cómo dice el quinto mandamiento, Nata? Ya se me olvidó, pastor. Honrar. Tu padre y tu madre. Perdón, honra a tu padre y a tu madre, A ver, Nicole, termina el mandamiento. por favor. Yo, Acá no hay más Nicoles. honra a tu padre y tu madre. Ay, no me acuerdo bien. Va por ahí, Nicole, tranquila, para que tus días se Honra alarguen, a tu padre y a tu madre. Es que lo confunde con con un versículo que dice similar. para que tus días se alarguen, Nicole. En la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta Nicole si es una tesa, hombre. Muy bien. Entonces, miren lo interesante. ¿A qué se refiere? No solamente se refiere a honrar a padre y a madre. ¿Por qué el mandamiento parte de padre y madre? Porque las primeras autoridades puestas en el Edén fueron Adán y Eva y fueron no solamente los primeros patriarcas, sino los primeros padres. Y porque la idea de padre no es la idea romántica que hoy tenemos de la paternidad, sino de gobierno. Entonces, cuando uno dice y habla de sujeción y habla de rendimiento de cuentas, hablamos de lo más básico. Los niños aprenden a obedecer a sus padres. Luego tienen que aprender a obedecer a sus pastores. Luego tienen que aprender a obedecer en el ejército o obedecer en las instituciones civiles. O sea, este mandamiento tiene que ver con una sujeción a todo tipo de autoridad. ¿O no es así, Pastor José Henry? Así es, pastor. ¿Nos puede explicar un poquito más? Porque usted tuvo un buen estudio de Éxodo 20. Sí, en Éxodo 20, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, ese padre y madre eh, incluye todo lo que son las autoridades, ¿no? No solamente, uno piensa que simplemente está refiriendo al papá y a la mamá, pero resulta que esa palabra padres nos habla acerca también del gobierno civil, del gobierno de la iglesia, e incluso tanto en la iglesia como en el gobierno civil también en la Biblia vemos que algunos fueron llamados padres, ¿no? Reyes que fueron llamados padres, padres de Israel, y también las personas que estaban a cargo en la iglesia, los oficiales de la iglesia también fueron llamados padres. Entonces vemos que Dios lo que nos está diciendo es que debemos sujetarnos a todas las autoridades. Muy bien, Pastor José Henry, excelente, porque eso nos va a ayudar a entender lo que está en esta diapositiva. Dice que nosotros debemos aprender a rendir cuentas y para eso tengo que comprender el diseño de Dios. Voy a hacer un ejemplo. Jairo y Nata van a comprar un carro. Le van a preguntar el modelo de carro a José Miguel. Bueno, el cilindraje. Si es nuevo o usado. Bueno, entonces a Daniel le preguntarían eso. Bueno, entonces a Dieguito, que es el más grande allá en la casa de sus hijos, le van a preguntar cómo lo va a pagar.
Esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque ningún padre con 2 dedos de frente le preguntaría a niños de 7, 8, de 2, 3 años estas preguntas. Ahora, la palabra que usa el Nuevo Testamento para hablar de rendición de cuentas es upotazo. Es muy interesante esta palabra para que nosotros la podamos usar, que significa debajo. Upo significa debajo y tazo significa organizar. Esta palabra, ¿sí? Y su misma raíz se traducen de sujeto y sujeción. Y esto es muy interesante porque así funcionan todas las cosas. Yo, ¿cómo rindo cuentas? Y es muy interesante porque ahora, en este momento, posiblemente no tenía la cabeza hace unos días atrás para hacer la clase más profundamente, pero ahora sí recuerdo que en el Antiguo Testamento la mujer menstruaba y tenía que ir donde el sacerdote y decirle, estoy menstruando. ¿Qué hacía el sacerdote, Pastor José Henry? Pastor, hacía el rito de la purificación, ¿no? Bueno, cuando estaba menstruando le decía que tenía que estar separada y cuando ella terminaba, venía y le decía, señor sacerdote, ya terminé. Entonces él hacía el ritual de la purificación y la devolvía a sus actividades. ¿Qué sucedía cuando el hombre y la mujer tenían relaciones íntimas? Avisaban también al sacerdote. A mí me parece muy interesante y estoy recordando ahora que hay muchas acciones de rendición de cuentas. ¿Sí? Ellos tenían que avisar cuando se iban a casar. ¿Por qué razón? Porque si se casaba un varón, los eximían del servicio militar por un año, porque se suponía que en ese año él tenía que engendrar un hijo. Una vez pasado el año, también anunciaba que había pasado el año. Si una persona había pecado por omisión, o sea, o por desconocimiento, venía donde el sacerdote y le decía, he pecado. Traía el becerro y el sacerdote lo liberaba de su culpa. Si tenía una diferencia con alguien, venían donde el sacerdote. Y todo esto tiene que ver, miren, con algo que es muy interesante. De ser un organismo vivo, una institución legítima. ¿Por qué razón? Porque hay personas que son miembros de una comunidad que da cuentas. ¿Sí? O sea, yo estoy sujeto a alguien. Voy a hacer un ejemplo. Hoy me pasó con un hermano que deseaba un consejo sobre una inversión que tenía que hacer. Ahora, no es mi dinero, no es mi empresa, no me afecta en nada. Pero me dice, pastor, deme un consejo por esto y estas razones. Pero ¿quién pone eso? Es Dios. Y esto es el upotazo que nosotros estamos viendo acá, que primero, él dice, yo necesito un consejo de alguien que Dios le va a dar la luz para que pueda yo ser orientado. Puede que sea lo mismo que él ya decidió o puede que él contemple otras situaciones. ¿Por qué razón? Porque una vez que uno recibe el consejo, uno, ¿qué opciones tiene? ¿Quién me ayuda? Si usted pidió consejo, se le da el consejo, ¿usted qué opciones tiene? O sea, o tomarlo o dejarlo. Muy bien, pastor. Ahora le hago una pregunta. Eso le dije a otro hermano con el cual hoy estaba yo hablando. ¿Por qué razón? Porque él me dijo, pastor, lo admiro mucho. A mí me pasa esto y yo me muero con mi mujer. Yo no pudiera trabajar, no pudiera seguir, pero usted está al frente. Yo le dije, las maravillas y señales vienen de Dios. No soy yo, en primer lugar. Pero, ¿qué sucede cuando uno tiene encargos dados por Dios? A uno lo único que le queda es obedecer. ¿Por qué? Porque yo estoy sujeto. Y una expresión de mi sujeción es obedecer. O sea, frente al consejo. ¿Por qué? Si voy a hacerles un ejemplo. Si el pastor me está dando un consejo
y yo veo que ese consejo viene de Dios y yo no hago caso, yo no estoy desobedeciendo al pastor. ¿A quién estoy desobedeciendo? A Dios mismo. Exacto. Es algo muy interesante y los pastores deben aconsejar con la palabra de Dios. Esos son uno de los privilegios que uno es de tener iglesia. Usted no puede estar sorteándose o rifándose, porque estar bajo la obediencia nos lleva a estar sujeto, ¿sí? Esto tiene que ver con el diseño de Dios. Dios diseñó las cosas de esta manera. Todos estamos sujetos desde que nacemos a algo o a alguien permanentemente hasta el día que nos muramos. ¿Sí sabían eso? La historia o el diseño de la humanidad es muy interesante. Por eso los hijos, aun cuando se van del hogar, deben mantenerse pendientes de los padres. ¿Por qué razón? Porque un día, así como los padres los cargamos, los cuidamos, los bañamos, los asistimos cuando estaban enfermos, los asistimos cuando estaban casi inválidos, ¿sí? Yo no he visto el primer niño que salga corriendo, caminando, hablando y diciendo, tengo el pan sobre el brazo. O sea, una cuenta corriente. Todo lo contrario. Es una gran inversión que uno hace, pero es por honrar a Dios. Pero una vez llega la vejez, los hijos terminan cuidando de nosotros, velando por nosotros porque ellos fueron puestos en autoridad. Y una vez los que estábamos sujetando, vamos a estar sujetos. ¿Por qué razón? Porque el diseño de Dios para el creyente siempre será la dependencia, la interdependencia. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ustedes sabían que la palabra upotazo es un término que se usó en los ejércitos de manera militar y era para organizar la división de las tropas, para entender que todos respondían por todos? El upotazo fue lo que definió las legiones romanas, desde su gran número hasta el último de los soldados y el último de los líderes puestos adelante, ya que esta palabra es una maravillosa expresión de someternos a Dios realmente. Cuando usted aprende a sujetarse a la autoridad que Dios le dio, aprende a sujetarse a Dios. Por eso cada uno de los creyentes somos añadidos a la iglesia. Y es en la que nos relacionamos y en la que nos sujetamos y damos cuentas. Yo, ¿cómo sé que usted es noble? Termino la historia de este hermano que me decía que me admiraba mucho, que si él enferma, si su mujer enfermara, él se moriría. Yo le dije algo que es muy importante que nosotros debemos comprender. El principio del matrimonio es: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué implicación fundamental tiene la base del matrimonio? Vivir en un mismo lugar, compartir un mismo lecho nupcial, criar de la mano los hijos, sustentar el hogar. Si esto no se hace, estamos siendo rebeldes o desobedientes, ¿o no es así? Y yo Así es. exacto, yo le dije a este hermano, porque este hermano está incurriendo en una situación que para mí es pecaminosa frente al matrimonio. No estoy hablando de adulterio ni de pecados sexuales, sino de otro tipo, de otra índole. Yo le dije, si tú acabas de escuchar mi consejo y tú sabes que mi consejo viene de Dios,
¿qué opciones tienes? ¿Qué opciones tendrá el hermano? Atender. Consejo. Muy bien, hacer caso. A esto se refiere con rendir cuentas. Cuando usted viene a la iglesia, está rindiendo cuentas. Mi esposa viene conmigo. Ah, es una esposa que se sujeta al marido, así está renegando. Sí, porque algunas vienen bravas y coloradas. Y no es porque sea blanquita, por si acaso. Gracias. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando yo traigo a mis hijos, fíjense que uno de los textos más extraordinarios que demandan de los obispos y de los diáconos es tener a los hijos en sujeción y a la esposa también. Ahora, eso es un principio para todo cristiano, no solamente para los diáconos, no solamente para los pastores o los ancianos. Pero ¿qué tal yo llego y dice, ay, hermano, o pastor, yo vengo a la iglesia, pero es que con mi esposa no me quiere acompañar, no me hace caso, se fue para otra iglesia, o peor, se fue para donde la familia. ¿Yo qué estoy haciendo en la iglesia? Rindiendo cuentas en qué estado espiritual está mi hogar y cómo debo mejorar. Porque es la manera como yo me estoy sometiendo a Dios. Fíjense que a veces nosotros solo pensamos, yo voy a la iglesia a presentar mis diezmos, a escuchar la palabra. Tengo un hermanito que me dice, yo voy a la iglesia suya, pero yo voy a escuchar la palabra. Nada más, a mí no me gusta el resto. ¿Qué opina eso? Uno de los dos pastores, ¿qué opinan de esa posición teológica? El muchacho está como ñato bajo el agua. Traducción al español bogotano, por favor, pastor. Está mal. Ok. Pastor José Henry, ¿qué opina? No, pastor, que si no le gusta lo demás, realmente no le gusta lo de Dios, no está realmente deseando a Dios ni el culto y ni mucho menos el cielo, ¿no? Porque la alabanza, el pedir perdón, todo lo que es el culto es la vida cristiana, ¿no? Muy bien, y ustedes tienen razón, pero fíjense que nosotros no lo podemos sobrar. Por eso la sujeción es un tema de Dios, no es de nosotros. O sea, si nosotros no estamos llenos de la gracia de Dios, llenos del Espíritu de Dios, llenos de la palabra de Dios, llenos de fe, no vamos a poder rendir cuentas. Podemos hacer las primeras partes que nosotros vimos en el, ¿cómo se llama esto? En estas clases que nosotros vimos referente a la eclesiología, que nosotros podemos definir lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La asamblea de Dios. Muy bien, bravo, tiene un 10. Si nosotros decimos, ¿qué tenemos en la iglesia? Bueno, tenemos piedras vivas, somos nosotros, somos los miembros de la iglesia. Somos convocados por Dios, Dios nos reúne donde podemos presentar nuestras peticiones, todas las cosas. Sí, sí se dan cuenta, pero si nos quedamos ahí, eso lo podemos creer en la cabeza, pero no puede ser correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vamos a la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Rindiendo cuentas. Muy bien. Retándonos. Y mire, y no siempre hacemos la rendición de cuentas con palabras. Si no estamos diciendo que nuestra autoridad está siendo honrada o deshonrada en el caso de los varones. Cuando yo presento a mis hijos, ¿cómo los presento? ¿Como hijos cristianos o hijos del mundo? Porque a veces nosotros olvidamos eso.
olvidamos que nosotros estamos rindiendo cuentas a Dios en una iglesia que atestigua. Yo por eso que días yo le decía a Juan David, hijo, tú te tienes que vestir para Dios, peinar para Dios, y no solamente el domingo, sino siempre. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinarían si no, el domingo llego y me quito el arete, termina el culto, salgo de predicar y me pongo el arete? Ahora, no es que el arete sea pecaminoso, pero ¿qué indicaría que yo use arete como varón? ¿Alguno de los hermanos o pastores que quieran compartir? Vamos, compartan. Yo sé que no es pecaminoso en el sentido de que uno diga, acá este versículo dice prohibido poner arete o ponerse los pelos morados, ¿sí? O ponerse los calzoncillos por fuera. Pero ¿qué implicaciones tiene? Fíjense que estamos rindiendo cuentas. Cómo nos vestimos es como se encuentra nuestra alma, nuestro corazón. Pastor, en este caso es lícito, pero no conviene. Muy bien, tú buscaste un versículo bíblico, pero lo que yo quiero que nosotros aprendamos algo. Nosotros nos vestimos como emocionalmente nos sentimos. Un ejemplo, ¿cómo visten las viudas? De negro. Y los viudos también. Pero los que se visten de negro es a los que les dolió su muerto. ¿Sí es así? Ellos le están diciendo al mundo, hoy no se usa mucho, murió un ser que amo tanto y no estoy para fiestas, no estoy para reuniones. Usted se imagina, llega la viuda a la iglesia primer domingo, acaba de morir hace 3 días el marido y viene de rojo en minifalda y con escote al ombligo. No usen mucho la imaginación los hombres, por favor. Las mujeres sí pueden, pero los hombres no en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Como vestimos, estamos manifestando cómo está nuestro corazón. ¿Sí? Dense cuenta que mucho de lo que nosotros vemos afuera, cada filosofía y corriente de moda está transmitiendo algo. Entonces, cuando usted llega a la iglesia y vemos a sus hijos, vemos a su esposa, usted mismo, ¿sí? Ustedes se imaginan, por decir, yo de pastor, voy a predicar el domingo, llego en un gym, ¿sí? Un KFC, ¿sí? Una buena camisa, unos zapatos Ferragamo. Ese nombre se me quedó por causa de un personaje por ahí. Pero miren lo interesante. ¿Ustedes qué dirían? No, el pastor no vino a predicar, vino a chicanear. Porque uno viste conforme está su corazón. Y cuando yo me presento a la iglesia estoy rindiendo cuentas. Y termino la idea del arete. Porque no conviene. Porque el arete no es varonil. La Biblia dice comportaos varonilmente. El hombre debe vestirse también varonilmente. Tanto así que si tiene barba, dice la Biblia que estar arreglada, ¿sí? Tiene que tener un buen corte de cabello. O sea, no es porque, ay, mi papá es un fanático, entonces no me deja mi juventud. Cuando nosotros vemos muchos muchachos de pelo largos, tatuajes, piercing y todo, son por lo general muchachos sin hogar, huérfanos, sin padres que les importen. ¿O no es así? El ir a la iglesia no solamente es un principio de guardar, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es presentar el resultado de mi labor como padre o como madre. Mi propio ejercicio como cristiano. Porque le estoy diciendo a Dios a través de una comunidad de oficiales en la iglesia cómo estoy haciendo mi tarea.
Y no es, no es suficiente solamente que vengan. Tiene que ver con la actitud, tiene que ver la hora que llego, tiene que ver lo que yo hago en la iglesia. El otro día, miren, una muchachita que está llegando apenas hace 2 meses a mi iglesia, me dice, pastor, necesito hablar con usted algo. Yo le digo, hija, dime, cuéntame. Pastor, yo hago un esfuerzo grande por venir a la iglesia, porque yo no quiero, pero yo sé que tengo que venir. Yo quiero conocer, pero es que tengo la persona que se sentó a mi lado, él me dijo el nombre, no lo puedo decir ahora. Las 2 personas que se sentaron a mi lado todo el tiempo con celular, chateando, respondiendo cosas, mirando cosas. Pastor, yo me quería levantar e ir y yo decía, este lugar no es de Dios. Y yo quiero aprender bien. Simplemente la abracé y le dije que pues los perdonara y que pues nada, que esto debemos ponerlo en las manos de Dios. Este domingo ya no vino. No sé si volverá, puede que sí, pero fíjense que nosotros damos cuentas no solamente en cómo venimos, cuándo venimos, sino lo que hacemos en el culto. ¿Es claro hasta aquí? Porque estamos diciendo a quién nos sujetamos. Es que a veces a nosotros nos parece que rendir cuentas es decir, pastor, esta semana cometí estos pecados. Pastor, no cometí estos pecados. Pastor, es que fui una esposa genial, un marido excelente. No, eso no es rendir cuentas. El solo hecho como usted ha gobernado en la semana su vida y su hogar es el resultado de cómo se ve el domingo. ¿Lo habían pensado de ese lado? Yo les cuento el testimonio de un hermano que yo quiero mucho, un buen teólogo. Cuando llegaba a la iglesia, su esposa espectacular, muy elegante, muy propia en su vestir, él también. Sus hijos, los 2 parecían soldaditos. Años después, él era candidato para ser pastor de la iglesia. Y en una de las asambleas, porque tienen asambleas congregacionales, preguntaron así a la comunidad si alguien estaba o se oponía a que este señor fuera pastor de la iglesia. Y se levantó uno de sus hijos y dijo, ¿puedo opinar? Tranquilo, diga. Yo creo que no puede ser el pastor de esta iglesia. Y le dicen, ¿por qué? Porque yo soy ateo. Lo que les estoy contando es real. ¿Se dan cuenta cómo la iglesia sirve para discernir quiénes somos realmente? ¿Y cuál es nuestra labor? Porque la obra es de Dios, no es nuestra. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Yo siempre he trabajado en la casa, vestirnos para Dios, vivir para Dios, hablar para Dios. Y hay una cosa muy importante, porque somos familia de Dios. No voy a retomar todo el asunto de familia, lo voy a tomar, ya lo explicamos como una de las metáforas, pero no solamente es una metáfora. En el día de hoy vamos a entender que es una realidad. ¿Usted sí sabía eso? O sea, en muchos textos de la Biblia se usa como una metáfora, pero hay otros textos de la Biblia que dice que es una realidad. Y hay unos roles importantes que se tienen que desarrollar en la familia de Dios, que es la iglesia. Esos roles importantes traen unas implicaciones fundamentales. Todos nuestros hijos, todos los creyentes, todos, absolutamente todos, son autoridad. ¿Sí lo sabían? Entonces usted no puede decir, yo no hago esto, yo no puedo hacer lo otro.
Todos somos autoridad, porque es necesario gobernar en el nombre del Señor. Usted sabe que cuando está trabajando, le trabaja a Dios y está gobernando, administrando en el nombre de nuestro Dios. Usted sabe, queridos niños, que cuando usted estudia, jóvenes, cuando usted estudia, adulto, cuando usted estudia, ¿lo está haciendo para Dios? Por eso a mí me parece muy interesante que a veces yo tengo estudiantes que no presentan sus tareas. Pero cuando viene fecha de gracia, pastor, ¿cuánto me falta para terminar? Y yo a veces me digo para adentro, ¿no ha comenzado? Por el hecho de que asiste a la clase no quiere decir que está siendo un excelente alumno. Queridos hermanos, una implicación de ser familia de Dios es que somos autoridad. Recuerden que estamos conformados por reyes y sacerdotes, una nación santa. ¿Sí? Cuando alguien quiera venir a la iglesia, usted quiere invitar a la iglesia, no lo invite para que coma. Invítelo para que crea en Cristo, porque si Dios lo añade, va a ser su compañero de por vida. Al que Dios añada. Entonces, una de las implicaciones de ser familia de Dios es desarrollar unos roles, el de ser autoridad. ¿Por qué razón? ¿Qué implicación tiene esto? Estamos gobernando en el nombre de Dios. Lo primero que gobernamos es nuestro ser. Eso se llama dominio propio. Y el resto gobernamos en favor de donde Dios nos puso. Si usted es diácono, como diácono debe gobernar. Si usted es presbítero, como presbítero debe gobernar. Si usted es pastor, como pastor debe gobernar. Y si usted es miembro de la iglesia, como miembro de la iglesia debe gobernar. ¿Por qué razón? Porque hay otra implicación de ser familia de Dios que está aquí. Y ahí está señalado, miren acá arribita. Acá arriba, 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 ahí. Es el rol de relación. Estamos unidos por medio de la fe, somos hermanos. No es tu padre, no es tu madre, a no ser que pertenezcan a la misma iglesia. El pastor José Henry está feliz porque él tiene hasta la abuelita en la iglesia. Él no tiene problemas con eso. Sus parientes consanguíneos son parte de la iglesia, es una cosa hermosa. Pero también son los que más duro pisan, ¿o no, pastor José Henry? Sí, pastor, también. Entonces estamos unidos por medio de la fe, somos hermanos. Entonces yo ¿por qué me tengo que obligar a cuando venga mi hermano Jairo a abrazarlo, quererlo, consentirlo? Porque Cristo lo amó. No es en serio. ¿Por qué tengo que hacerlo con cada uno de los hermanos que son de la iglesia de uno? Fíjense que Dios no nos mandó a amar a todos los hermanos sobre la tierra, no nos alcanzaría de toda la vida. ¿Se imaginan? Hoy domingo mis hermanos se van a dar la mano con todos los cristianos, bueno, no en Bogotá, no en Usaquén, en el barrio donde está su iglesia. Se acaba el día y no terminamos buscando a cada hermano. No, Dios nos mandó, y si su iglesia es pequeña, de gracias a Dios, porque es más fácil amar poquitos que muchos. Entonces, fíjense que hay un principio donde se disipan las cosas. Miren, yo les voy a decir algo que es importante. Yo estoy pasando por una situación compleja. Muchos hermanos han dicho, yo oro por ti. Otros hermanos me han traído de comer. Hoy me trajeron pancito. Me trajeron tinto. No está mi esposa. Pero miren lo maravilloso que es Dios. ¿Cómo veo el cuidado de Dios? Esos son relaciones. Otros hermanos me dieron una ofrenda para la gasolina, para el parqueadero, para comprar lo que sea. Y no es porque tengan ni porque les sobre. Yo les aseguro que es por amor a Dios y nada más.
Yo lo he visto, me acuerdo una vez en pleno culto, había un hermano que yo le decía, apaga tu celular. Él nunca hace caso. Yo estoy predicando así efusivamente y suena zzz, zzz, y él me miraba y yo lo miraba y zzz, y yo lo miraba y él me miraba y yo le hice así como que salga y conteste. Y él sale y contesta y de una vez cae de rodillas y dice, no. Claro, yo tuve que seguir predicando y algunos hermanos lo asistieron, él se puso a llorar, terminé la prédica, no paré la prédica, sino terminé la prédica y él estaba ahí desconsolado y me dice, pastor, mis 2 hermanos acaban de morir. Estaban en otro pueblo. Se estrellaron en una moto y los 2 murieron ahí. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Yo me acuerdo mucho que él no tenía ni para el pasaje, pero ese día sacó para el pasaje, para la semana. Esto fue fuera de diezmos, de ofrendas, de todo. ¿Por qué razón? Porque la familia de Dios tiene una implicación de relación y las relaciones no son en el aire. ¿Sí se dan cuenta? Lo que yo les cuento es algo un poco cómico, un poco doloroso, pero también alivia y consuela porque hay situaciones que nosotros no comprendemos. ¿Sí? No comprendemos. El hecho, o sea, han venido hermano, llegó el otro día un hermano con un detalle extraordinario, una hamburguesa. Ustedes dirán, wow, a mí no me gustan las hamburguesas. Nunca me verán comprar una hamburguesa, pero él me trajo una hamburguesa. Otro hermano me trajo una arepa. Yo tengo 23 años en esta tierra. Nunca he comprado una arepa para mí. No comprendo el concepto de arepa, pero me la comí. Pero estuve agradecido. ¿Sí me comprende? Porque de lo que tenemos damos. Y eso es un rol de relación y eso se llama rendir cuentas. Yo estoy rindiéndole cuentas al Señor que estoy llamando al prójimo en el momento que lo necesita. ¿Sí se dan cuenta? Y miren lo interesante que este es lo último que está aquí abajo, se llama el rol generacional, porque estamos llamados a llenar la tierra y extender la imagen de Dios. Alguno dirá, pastor, yo no estoy casado, no tengo hijos. No importa. Usted ya es un hijo. No todos los hijos se multiplican, ni los biológicos, ni los de la iglesia. Porque es potestad de Dios el multiplicar los hijos, ¿o no es así? El dar hijos. Entonces, miren, somos familia de Dios por 3 cosas fundamentales. Para manifestar que somos autoridad. Dios está gobernando y nosotros gobernando en su nombre. De relación, porque somos provisión para el prójimo. Provisión de amor, provisión de oración, provisión de exhortación, provisión generosa y abundante. Y porque estamos cuidando la generación de Dios. Ustedes imaginan mis hijos, ¿cómo no amarán la iglesia donde su papá ha sido amado, cuidado, gobernado? ¿No lo creen maravilloso? O sea, el amor en el aire, o sea, sí, así como yo te amo, estaré orando por ti, sabiendo que yo puedo ayudar de alguna manera. Ahora, no estoy hablando solamente de la parte económica, estoy hablando de abrazar, de estar con la persona. Ayer vinieron 2 buenos hermanos y se estuvieron conmigo. Yo le dije, váyanse, porque si no sus mujeres los van a echar. Eran casi las 10 de la noche. Y aunque me hacen bien a mí, yo también tengo que cuidar de ellos. Sí me comprenden mis amados hermanos. Entonces, fíjense que somos familia de Dios, no solamente para decir, hola hermano, hola hermana, y el besito y el abracito y cara de ponqué. Somos provisión el uno al otro para lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Y estamos cuidando así las generaciones venideras.
Por eso siempre ustedes tienen, miren, algo que es muy interesante, cuando pasa una situación difícil en la iglesia, que yo les digo a los, reúnan algo en el nombre de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque usted recibe algo, porque usted es cristiano y pertenece a la iglesia. ¿Sí, sí es claro? Esto es muy importante. Entonces, ¿qué significa dar cuentas o rendir cuentas? Que hay una cabeza. Donde usted siempre vea una autoridad, quiere decir que hay una autoridad mayor. ¿O no es así? Donde hay una autoridad, por eso usted como padre, como esposo, como madre, tiene que modelar correctamente esa autoridad o el ejercicio de esa autoridad. Porque si usted es un padre abusivo, un padre, bueno, cuando uno es inexperto, uno está aprendiendo padre. El primer hijo casi siempre sufre los errores del padre. Mi hija me tiene que perdonar muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque yo como padre muchas cosas me equivoqué, pero he ido aprendiendo. Entonces, cuando nosotros estamos rindiendo cuentas, voy a hacerles un ejemplo. El domingo necesitamos que vengan 4 tipos de autoridades a la iglesia. ¿Cuáles son? Ayúdenme. Pastor, ¿no vale irse? ¿Cuáles son esos 4 tipos de autoridades que tienen que estar en la iglesia? Porque a veces nosotros pensamos que el pastor es el único que no puede faltar. El diácono, los ujieres, los presbíteros. Muy bien, la Biblia habla de 3 tipos de autoridades y una de ellas se duplica. Los primeros son los presbíteros. Ahí están los pastores y los gobernantes, que también son pastores de la iglesia. No propiamente como pastores, pero son presbíteros. Los diáconos y los miembros juramentados de la iglesia. Yo estoy rindiendo cuentas a quién, a Dios, y rendimos cuentas unos a otros. Dice, sujetaos unos a otros. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Preguntémosles a Nicole, que está recién casada, si le gustaría que su amado esposo la amara a la distancia y le diga, mi amor, en 6 meses nos vemos, te amo mucho. ¿Qué opina, hermana Nicole? No, no, señor. ¿Y por qué no? Porque creo que si nos casamos no es para tener una vida independientes, sino pues juntos, ¿no? Como equipo. Amén. Igual es el culto, es igual la iglesia. Si nos comprometimos, nos juramos con Dios, es para hacer ese trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque hay una sola cabeza y esa cabeza es Cristo y Cristo lo diseñó de esa manera. Y usted en su corazón tiene que decir amén, amén, amén y amén. ¿Saben qué significa dar cuentas? Que hay un diseño. Cuando yo fomento la vinculación y la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, la unidad de la asamblea, la unidad de este organismo vivo, yo estoy honrando al diseñador. Y le estoy diciendo que funciona. ¿Qué tal yo como pastor diciendo, voy a hacer una prédica para ver si las sillas obedecen o las paredes se mueven? No, yo hago una prédica para cristianos, para creyentes, para la asamblea. Dios la demanda. Y esto tiene que fomentar, unirme, entender que somos uno, que no hay otra cosa y que tenemos enemigos por fuera que quieren romper esta unidad. Y lo interesante es que hay un padre. Miren, una de las cosas más hermosas para un papá es ver a toda su prole y a todos unidos en uno solo. Una de las cosas más dolorosas para un padre mortal terrenal es ver a los hijos peleando unos con otros, divididos, agarrados, compitiendo. Yo les voy a decir algo.
Nuestro Padre es Dios y el Señor quiere alcanzar a los perdidos y a la reconciliación. ¿Y saben qué es lo interesante que la Escritura dice? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas del Señor. Él no dice cuán hermoso es el internet o el computador o el celular o la laptop. ¿Sí? Hace poquito me llegó una invitación. Somos los pastores del Ministerio Internacional Profético Abrámico a las naciones virtual. Llena el formulario y únase a nosotros. ¿Qué opinan ustedes de la iglesia virtual? Yo no estoy diciendo que la virtualidad sea pecado, porque tenemos una clase virtual. Algunos estudiantes mirarán esta clase virtualmente. La virtualidad tiene su utilidad. Pero para ser iglesia tenemos que entender que hay una cabeza. Esto es algo legítimo, judicial. Hay un diseño que tiene que ver con lo organizacional, el organismo vivo, el upotazo. Sujetaos los unos a los otros. Y hay un padre que tiene que ver con la relación de alcanzar a los perdidos. Por eso no existen los misioneros a las naciones sin iglesia. ¿Qué tal? Hacemos de la IPBR misioneros para el África. Pagamos pasajes, pagamos estadías, pasean rico estos misioneros 30 días y les decimos, ¿evangelizaron? Sí, eso evangelizamos. ¿Y cuántos van a venir a congregarse? Ninguno. A no ser que sea a la manera de Pablo. Pablo, ¿cómo hacía misiones? Ordenando ancianos, presbíteros y abriendo iglesias en esos lugares. Que es totalmente diferente porque nuestra meta es alcanzar a los perdidos y a los reconciliados. Si usted le va a dar un consejo a un no cristiano, usted tiene que decirle, mire, lo invito a la iglesia. Porque si escucha a Dios, lo escuchará a usted. Si no escucha a Dios, no lo va a escuchar a usted. Solo quiere su bienestar de usted, su ayuda de usted. La Biblia enseña que Jesús y el Padre uno son. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Y que además Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Este término familiar indica que Dios considera a Jesús como miembro de la familia. A los creyentes nacidos de nuevo se nos dice que también somos miembros de esta familia. ¿Sí me comprenden? Leamos primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, como le veremos tal como Él es. Miren cuál es la promesa, que Dios Padre, junto con su Dios Hijo, por la eternidad, tendremos esta relación de estar juntos y gozaremos de lo que se creó para nosotros desde Adán y desde Eva. Esto no es una metáfora. Esto es un anuncio profético para nosotros, los hijos de Dios, a lo cual tenemos que decir sí y amén. ¿Se comprendió? ¿Tienen preguntas? Somos familia de Dios, no es una metáfora. Miren, a mí me llena de mucho entusiasmo cuando mi hija puso en el chat, somos iglesia, ustedes son mi familia. ¿Quieren que les diga algo? La familia Dueñas es muy amplia acá en Colombia. Los Dávila en Perú, los Ceballos también.
pero mis hijos aprendieron a llamar familia y a ver como familia a los que están en Cristo. ¿Usted comprende que es familia de una iglesia local? Es la aseveración que hace Primera de Juan. El Señor nos amó en Cristo. Cuando usted vea a su hermano en la iglesia, usted tiene que tener esta concepción. Si usted no está en la iglesia y no puede ver a sus hermanos en la iglesia, o está en el lugar equivocado, o usted no ha nacido de nuevo, algo pasa. Porque en la iglesia no estamos para lograr un lugar de posición eclesial. Estamos para vivir y servir haciendo la voluntad de Dios. Eso es ser familia de Dios. ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿Quién lo puede definir? Para vivir y hacer la voluntad de Dios. Muy bien, pastor. Casi la peja completa. Le faltó un pedacito. Nata, a ver, dígalo. Para hacer piedras vivas, sí, para el edificio. Yo no dije eso. Mira, ponga cuidado. Lo siento, pastor. Qué pena. Estamos en la iglesia para vivir y servir buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? En todo lo que hacemos y dejamos de hacer, eso es ser familia de Dios. Y esto es el ejercicio que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Somos familia de Dios? ¿O cómo podemos llegar a ser parte de esta gran familia? Y esto es algo muy interesante. Solo aquel que ha escuchado el evangelio. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque las personas necesitan confesar sus pecados y poner su fe y confianza en Jesucristo. ¿No se han dado cuenta que cada sermón los desbarata? ¿Por qué razón? Porque nosotros creemos que somos superhombres, supermujeres, supercristianos. Salimos como el pavo en 24 de diciembre, olvidando que puede llegar esa noche fatal para nosotros. Es que nuestra confianza es que Cristo tome nuestra vida, nos haga familia de Dios y podamos confesarle a Él y convertirnos así en sus herederos por Él y por toda la eternidad. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿En domingo el Espíritu Santo los guiará a otro lado? ¿Que no sea a su iglesia? ¿Quién los guía todos los días? En cada decisión que hacen. En cada expresión de amor, de arrepentimiento. En cada expresión de gratitud. Miren, es algo muy interesante porque el domingo yo estuve predicando y yo había hecho un previo estudio. En el Antiguo Testamento uno habla de los grandes hombres y grandes leyendas de la Biblia. Pero cuando hablan de estos hombres, la Biblia dice, por decir de Noé, y halló gracia delante del Señor. O sea, lo que él hizo, lo hizo fue porque el Espíritu Santo que estaba con él lo guió a hacer esto. Lo que hizo Moisés, lo que hizo Josué, lo que hicieron los jueces, lo que hicieron los patriarcas, fueron guiados. Lo que hizo Elías fue guiado por Dios. Entonces, fíjense que no cambia el principio hoy en día. Y el Señor Jesús les dijo, ahora ya el Espíritu Santo no va a estar con ustedes, va a estar en ustedes. Por eso tienen que esperar que venga el Pentecostés y el Espíritu Santo será derramado sobre ustedes y con poder harán señales y prodigios.
¿Y saben cuál es la señal y prodigio más grande que hay? Que una persona tome su Biblia, se vaya el domingo para la iglesia, ame a Dios y a sus hermanos. Porque si viene a amar solo a Dios y no a sus hermanos, está en el lugar equivocado. Ese es un hijo del diablo. Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido del espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿A dónde te está guiando el espíritu de Dios? Solo así podemos decir que somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y miren lo interesante, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿No les parece que cada domingo estamos padeciendo la persecución del mundo y de nuestro propio corazón pecaminoso que quiere hacer otras cosas? Amados hermanos, hoy es necesario que nosotros le pongamos la ficha a estas cosas y el interés. Fíjense que decir que somos familia de Dios no es una metáfora solamente, es una realidad. Entonces, ¿rendimos cuentas? Listo. ¿Cómo lo hacemos? Me sujeto y expreso mi llamado a ser cristiano, creyente. La pregunta es, ¿a qué te llamó Dios en la iglesia? En estos días yo a Juan David le decía, hijo, ¿Dios ya te reveló a qué te llamó? ¿Estás pensando en esto? ¿Estás orando por eso? Él tímidamente me dice, algo así. Bueno, ya se va a acercar el tiempo en que debemos hablar a qué Dios te llamó en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios primero nos hace un llamado interno. Uno de los pastores más jóvenes que ha tenido su llamado es el pastor José Henry aquí. Pastor José Henry, ¿a qué edad lo llamó el Señor? 17 años. Muy bien. ¿Y a qué edad usted supo que iba a ser pastor? Pues desde el comienzo había eso en mi corazón, desde que empecé. Muy bien. A eso me refiero. ¿Cómo rendimos cuentas? ¿Qué tal en la iglesia uno bien vago, bien pendenciero, nunca llega temprano, se viste como un mamarracho, es un espantapájaro, una vergüenza pública, y llega un día y le dice al consistorio, a los pastores, es que el Señor me llamó a ser pastor? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Se dan cuenta que rendimos cuentas a Dios de quiénes somos? Me sujeto y expreso mi llamado a ser. ¿Por qué lo pongo así un poco tan ambiguo? Porque todos tenemos diferentes llamados. Una muchacha preguntó, pastor, pero es que acá en la iglesia no hay lugar para las mujeres porque no predican. ¿Y qué nos vamos a dedicar a hacer? Lo mismo que hacen muchos hombres que tampoco predican. Todos somos parte de la familia de Dios y debemos amar. Es una manera de rendir cuentas. ¿Sí? Si usted ve a alguien llorar, usted no se muere de la risa, usted se acerca y lo abraza. Si yo sé que estoy haciendo daño con mi mal ejemplo a alguien, yo me corrijo. Porque hemos sido añadidos para evangelizar. A ver, ¿quién me dice qué es evangelizar? Ayúdenme a ver, ustedes que son cristianos de vieja data. Pero uno solo. Dar testimonio, pastor. Muy bien. Se fue segura. ¿Por qué? ¿Quiénisita? Predicar el evangelio. Muy bien. Vuelvo a recordar el versículo de hace un momento.
sobre cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Y a mí me parece extraordinario. Uno tiene que aprender a predicar con la vida, no solamente con el lenguaje. Recuerden que si solo lo hago con el lenguaje, soy un intelectual. Si solo lo quiero hacer con órdenes, me vuelvo un legalista. Un legalista. La pregunta es, ¿cuántos hemos invitado para este domingo a la iglesia? ¿Estoy evangelizando? Porque no es solamente a los hijos, a la esposa o al cónyuge. Estamos entendiendo que nuestro Padre Celestial está usándonos y somos herramientas útiles para Él. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Los creyentes son hijos nacidos en la familia de Dios, que necesitan crecer y madurar en la fe. Este es otro de los roles o aspectos que nosotros tenemos que mirar. Entonces, miren lo interesante. Somos añadidos a la familia y tenemos que crecer y madurar. Entonces, por lo tanto, una cosa se le va a pedir a un cristiano diferente a otro cristiano. ¿Y cuál sería esa diferencia? Ayúdenme. Voy a hacer un ejemplo. Juan David tiene 13 años. Se le va a pedir lo mismo que está llegando un nuevo hermano a la iglesia apenas y tiene él aproximadamente, déjenme recordar, unos 46 años, pero recién está llegando a la iglesia. Se le pide lo mismo a este varón de 46 años que a un joven que nació en la iglesia y tiene 13 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se le pide más a uno que al otro y a quién de los dos se le pide más? En este caso se le pediría más a David, ya que él tiene más conocimiento y lleva más tiempo escuchando, estudiando, ¿sí? Y pues la persona que acaba de llegar obviamente apenas va a empezar a conocer de Dios y todavía está bebiendo leche. Es un bebé espiritual. Leamos Efesios 4 del 11 al 16. Perdón que sea tan largo, solo que el contexto me ayuda mucho. La Biblia dice que el Señor ha constituido apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Aquí vemos el ejercicio de la autoridad. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Miren lo interesante, todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Esto me parece interesante. Algunos de los que dicen, es que se acabó mi tiempo acá en la iglesia. ¿Por qué creen que alguien dirá que se le acabó el tiempo en la iglesia? Local, obviamente. Va a buscar otra iglesia local, donde al cabo de otros 5, 7, 8 años dirá lo mismo. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque no ha crecido, porque no ha madurado. Miren lo que dice el texto. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. Solo hagan la figura. Acabamos de tener un bebé. Ya a ese bebé le crece solo la cabeza. ¿Es un bebé sano? Por lo pronto pareciera que tuviera hidrocefalia. Bueno, ya no le crece la cabeza, sino esta se le queda pequeñita y le crece todo el resto del cuerpo. ¿Es un bebé sano? No. Y si le crece todo menos las manos ni los pies, tampoco. Así es la iglesia y la familia de Dios. Yo tengo que esforzarme para que todos crezcamos, porque si uno de los miembros de nuestra iglesia, fíjense que es en todas las iglesias bíblicas, después de que la persona se juramenta, se bautiza por lo general, ¿qué es lo que hacen? Hacen una pregunta a la iglesia. ¿Van a cuidar del hermano? Sí. Pregunto, ¿lo están cuidando? No. Entonces, esto es algo muy interesante. Siguiente versículo, el de Gálatas. Dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibieran la adopción de hijos. Esto no es una metáfora. ¿O sí, Pastor José Henry? ¿Qué es entonces? Ayúdeme. Ahí no está diciendo que son como hijos, ¿no? Dice que recibimos la adopción de hijos. Es una realidad que ocurre en medio de la redención, ¿no? Excelente, pastor. Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Esto sí debe ser un wow, porque es cuando usted entiende la verdad, obedece esa verdad, sería la conducta correcta, va a tener emociones santas y correctas. O sea, lo que me va a hacer feliz es hacer la voluntad de Dios y no hacer mi voluntad. Y con eso voy a hacer infeliz a mucha gente. Créanme. Y sobre todo a los parientes no cristianos. ¿Por qué razón pasa eso? Porque ya no somos esclavos, sino hijos de Dios y herederos de Dios por medio de Cristo. ¿Qué es importante, mis amados hermanos? Que nosotros en la rendición de cuentas meditemos en la gracia y la misericordia infinita de Dios revelada. Nosotros somos pecadores y fuimos adoptados hijos suyos por medio de Cristo, por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia en el cual nos hizo aceptos en el amado. Mis hermanos, o sea, si esto no nos convence, o sea, el Señor nos libró del infierno, de la ira de Dios, de la destrucción, del crujir de dientes. Es que son 70 o 80 años nada más que le vamos a ir cada domingo de nuestra vida. Para disfrutar de la eternidad, de un reposo permanente, de un día del Señor permanente. Entonces, ¿cuál es el diseño de la familia de Dios? Y por eso tenemos que hablar de rendición de cuentas. Hay una cabeza, es Cristo, a quien nos sujetamos. Si usted es casado, preséntese en matrimonio a la iglesia. Señor, la mujer que tú me diste está más hermoseada, bien cuidada, bien alimentada. Eso sí, no gordita, sino cuando dice bien alimentada es saludable. Ahora, yo no tengo nada contra las gorditas. Mi hija es gordita y yo la quiero mucho. Sino lo que yo digo, saludable. Yo la estoy cuidando. Y la esposa también viene y presenta a su esposo. Este es mi amado, mi Señor. Un hombre que las personas cuando lo ven en la calle dicen, wow, qué porte, qué elegancia. No es un mamarracho. No es un hombre cobarde, pusilánime.
Si no, es que hay mujeres que me dicen, pastor, si usted supiera, me tocó sacarlo de la cama, decirle, oiga, despiértese, le toca predicar. Queridos hermanos, rendimos cuentas porque presentamos también a nuestros hijos. Miren, queridos hermanos, cuando le dedicamos tiempo a nuestros hijos para enseñarles la palabra, para modelar la palabra, para que ellos sepan que todo lo que viene es de Dios, porque a veces nosotros, miren lo interesante, es que mi hijo no tiene nada que hacer, entonces le ponemos programa A, B, C, H, D. ¿Y dónde está Dios? No, por ningún lado. Él llega el domingo, ¿usted cree que ese niño va a estar contento? En la iglesia. Si tiene 1000 actividades todos los días y nada es de Dios, no hace un devocional, no lee la Biblia, no ora con los padres, el lenguaje no es cristiano, el ambiente es pesado, puro conflicto, pura... Él no va a querer las cosas de Dios. ¿Por qué yo le digo esto? Porque mis amados hermanos, cuando yo digo que hay una cabeza, también tengo que entender que Dios nos delegó para ser autoridades, para ser padres e hijos quienes se sujetan unos a otros. Mi hija me pregunta, pa, ¿hoy desayunaste? No, mi amor. ¿Y por qué no desayunaste? Yo le tengo que responder. Ella me está pidiendo cuentas. Sí, yo soy el papá, pero ¿por qué me está pidiendo cuentas? Porque me está cuidando. Normalmente ella no me pide, no me pregunta si desayuné, pero yo estoy en un momento difícil y ella lo dice de esa manera. Un día los hijos velarán por nosotros. Exacto, Nicole. Nicole dice que me porté mal. No, no desayuné porque no tenía hambre y almorcé muy temprano y me preparé algo rico que nadie puede disfrutar, sino solo yo. Unas almóndigas en salsa de tomate, no, no del tomate fruco, sino de tomate espichadito, con cebollita, con ajitos, deliciosa. Y comí y almorcé bien. Hay un Dios a quien servimos y testificamos, mis hermanos. Cuando nosotros estamos criando hijos, no para el mundo, no para la sociedad, no para Satanás ni para el infierno, es para Dios. Recordemos que estamos cuidando, ese es el diseño de Dios, estamos cuidando una generación para que esa generación cuide otra generación para Dios. Nuestros hijos tendrán hijos cristianos o eso es lo que se aspira. Bueno, eso es lo que yo aspiro. Yo quiero tener muchos nietos caminando por la iglesia, todos cantando al Señor y haciendo desorden cuando predico. Si estoy predicando todavía, porque así como va el asunto va a ser cuando ya tenga 90 años. Como hijos de Dios somos herederos del reino de Dios, queridos hermanos. Herederos. Esta heredad es innumerable, eterna, permanente en Cristo. Y nosotros como sus hijos recibimos estas bendiciones por la gracia de Dios. Yo les digo, no es lo más valioso que tenemos como para estar yendo en el mundo como trotamundos. Los creyentes ya estamos cosechando de los beneficios de esa herencia al tener la paz en nuestro Señor a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Otra de las recompensas es el sello del Espíritu Santo que nos acompaña, nos garantiza, y posiblemente esta palabra debemos entenderla bien, nos empodera. Y les voy a explicar por qué puse esa palabra. Cuando usted llegue a la tentación, usted va a decir, yo no puedo. Y cuando usted tenga que obedecer, usted va a decir, yo puedo. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo. Si usted tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le enseña, le guía, le redarguye, le hace entender que no está bien. Yo no sé si alguno de ustedes ha faltado a la iglesia y usted dice, yo pude haber ido a la iglesia y me siento como una cucaracha espichada con una antena quebrada y 2 patas colgando. Esa cucaracha no sobrevive. El verdadero cristiano. Pero si a usted le pasa eso un domingo,
de 52, el próximo año va a ser en victoria. ¿Por qué razón? Porque asistirá a los 52 domingos. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo les voy a decir algo, mis hermanos, no es un reino espiritual, es un reino real. En toda la extensión de la palabra real. Cielos nuevos, tierra nueva, glorificada, para hombres y mujeres glorificados, resucitados, que recibirán por la eternidad. ¿No les parece desafiante esto? Porque a veces le decimos al hijo, estudie para que sea alguien. Yo que ese chinito le digo, ya estoy bautizado, ya soy un hijo de Dios, hijo del rey, amén. Es que ya somos algo y alguien. Es que a mí un título no me dice nada. El que salga de una universidad no me dice nada. El que reciba una heredad material no me dice nada, porque con heredad material puedo comprar una casa, 2 casas, 10 carros, pero no puedo comprar el mundo, y el mundo ya es de los cristianos. Están rindiendo cuentas. Primera Tesalonicenses 12. Y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, y que os llamó a su reino y gloria. ¿Saben que yo comprendí de lo que yo estoy pasando con mi esposa ahora? Que ha habido mucho tiempo por el cual yo me he endeudado, he perdido mi paz para tener cosas, y hemos perdido mucho tiempo de calidad de vida con mi esposa. Porque la vida es así de frágil. Yo hoy le decía, mi amor, ¿qué aprendiste de esto? Me dice que en cualquier momento el Señor nos llama. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y sabe qué me dijo? Disfrutarnos si nos da la oportunidad. Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos si es 1 año, 5 años, 20 años, 30 años, 40 años. Y aún si fueran 40 años más, es poquito. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué recibimos? Un reino. Palabras castizas, no se va a mover, no va a cambiar, no se va a modificar, ya está ahí. O sea, somos dueños de cielos nuevos y de tierra nueva en Cristo. Por favor, ¿por qué nos atormentamos y dejamos de congregarnos, dejamos la palabra, dejamos de gozar que somos cristianos por las miserias de este mundo? Es que este mundo, es que yo veo que muchos cristianos dicen, ay, es que mi hijo es doctor, es que mi hijo es ingeniero, pero nunca te dicen, es que mi hijo es un mundano, no volvió nunca más a la iglesia. ¿Qué va a heredar en la vida venidera una persona que rechaza a Cristo y su iglesia? Hay que rendir cuentas, estamos a tiempo, estamos vivos, porque recibimos un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole y con temor y reverencia. Ahora, miren, este es el contexto de la iglesia, donde yo puedo expresar, Señor, gracias porque tú me diste dinero para matricular a mi hija en la universidad. Y usted se imagina que doña Nicole, después de que está matriculada, ya está terminando, que todo eso recibió de Dios, no venga a agradecer a Dios y no tenga la actitud correcta de Dios, pues yo creo que no le debe hacer morcillas al diablo. Lo que tiene que hacer es entender que está recibiendo un reino inconmovible. O sea, no solamente recibe las bendiciones temporales, sino está recibiendo las bendiciones eternas, y es como rendimos cuentas. ¿Cómo rindo cuentas? Cuando yo vengo agradecido, cuando vengo a servir, a agradar con temor y reverencia. No es como que llegué y... ¿Quién me comprende?
No, yo tengo que venir con manos levantadas. Yo siempre les digo, es que hay que cantar con emoción, orar con devoción y escuchar con atención. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La herencia que recibimos fue diseñada en la eternidad para recibirla en la eternidad. Efesios 1:13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren, mis amados hermanos, el mejor consejo que podemos dar a un no creyente es vaya a la iglesia para que el Señor lo aconseje. Usted no necesita solucionar sus problemas temporales. ¿Cuáles son los que tienen que solucionar? Los eternos. Y a los creyentes, yo les quiero decir, si usted tiene al Espíritu Santo, déjese guiar por el Espíritu Santo, no sea rebelde. ¿Sí comprendemos? O sea, para ser consejeros debemos conocer el consejo. Para ser consejeros debemos conocer el consejo. Y eso solo viene por tener al Espíritu Santo. Hebreos 7, 24 y 25 más. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Miren, mis amados hermanos, esto es rendir cuenta. Miren lo hermoso que pasó con Raquel y yo estoy impactado de eso. Todos los que se enteran están orando por Raquel. Y miren, al principio, Señor, para el sangrado de ese infarto venoso y paró. Señor, quita ese coágulo y el Señor lo está quitando. Hoy el doctor me dijo, se está absorbiendo. Es lento, pero se está absorbiendo. Le estamos pidiendo que quite el dolor de cabeza y se le está quitando. No es mágico el asunto. Pedimos que se quedara entre nosotros. Miren, lo único que yo le dije al Señor, y se lo digo de corazón, deja a mi esposa para que te sirva. Obviamente yo le dije, Señor, tú conoces mi corazón. Yo también quiero que se quede conmigo. Pero lo fundamental no es para que se quede conmigo, sino para que sirva al Señor. Ser parte de la familia de Dios es la mayor bendición que se le ha dado a los creyentes. Es el lugar donde rendimos cuentas de nuestra niñez. De nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestra adultez, de nuestra soltería, de nuestros matrimonios, de nuestros negocios, de nuestro crecimiento en la fe, de nuestro servicio a Dios. Mis amados hermanos, examinémonos, ¿estamos rindiendo cuentas o nos creemos dueños de nuestra vida? ¿Saben cómo actúa un dueño de su vida? Informa, no consulta, no pide permiso. Estamos llamados a ser hijos e hijas de Dios, del Dios viviente, sabiendo que no merecíamos nada y recibimos su amor incondicional. Miren, no miremos al mundo que prospera, porque todo el mundo como prospera y todo lo que tiene será para su condenación. No éramos pueblo y ahora somos llamados pueblo mío. No éramos amados y somos llamados pueblo amado. Quiero terminar con esta diapositiva. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cómo dice el apóstol a la iglesia? Entiendan la súplica de un pastor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo no puedo decirle a Dios, Señor, te amo y te quiero, y no estar presente en el culto. Lo más racional es, venga manos, vengan pies, vengan cabeza, tronco y extremidades. Vamos a adorar al Dios que nos bendijo. Y miren la contraparte de Romanos, porque esta es la expresión más grande de rendir cuentas. No os conforméis a este siglo. Cuando dice esta frase es, no te conformes a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mejor lugar para ser sanado, para ser edificado, para ser perdonado, para todo, es la iglesia. Recuerden, estamos en un curso de eclesiología para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Quiere dar el mejor consejo? Mi hermano, mi amigo, compadre, vamos a la iglesia. No es porque hay ágape. Vamos a la iglesia porque ahí recibirá el consejo de Dios. Somos familia. Al estar juntos en armonía para adorar y servir buscando la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así estamos rindiendo cuentas, que somos salvos. Mis hermanos, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Si hay preguntas, aquí estoy. Aportes. Pastor, no estaba pensando en el tema, en la parte cuando tocaste sobre el vestir o sobre el comportamiento de una persona que tiene que estar bien elegante y todo ese tema. Yo pienso que a veces el tema del corazón es más importante que el tema como uno está arreglado. Yo sé que es importante, pero a veces uno puede estar lo más íntegro, elegante, pero si su corazón no está acorde a la voluntad de Dios. Que Dios siempre mire nuestro corazón. Estaba como pensando en esa partecita. Es algo muy interesante, diácono, que tenemos que pensar. De la abundancia del corazón, hablamos. De la abundancia del corazón, obramos. De la abundancia del corazón nos vestimos. Yo Pues sí, por qué me pongo un clériman en sí, domingo. digamos, en partes lejanas o hay situaciones, digamos, Ciudad Bolívar, en que hay mucha pobreza. O sea, no puedo decirle a una persona ya tiene que vestirse de corbata o porque a veces hay humildad en medio de esas cosas, ¿no? Muy bien, yo te voy a decir algo que es interesante. A veces, miren, yo he ido al campo peruano y al campo colombiano. Y el campesino en medio de su pobreza tiene ropa que usa para sus fiestas. Y el campesino usa ropa chévere para los bautizos. Obviamente que no es como aquel que tiene todo el dinero o la capacidad de ir a comprar un traje. Cuando la Biblia dice que nosotros de la abundancia del corazón nos vestimos, pues es que yo busco lo mejor para vestirme. Y siempre Dios provee de manera íntegra para todo. O sea, no estamos hablando de vestir de marca, sino de vestir para Dios. Y en estas mismas ideas, fíjate que hoy yo llego al campo y los muchachos están haciendo piercing y son pobres y usan cruces de cobre o de acero o cadenas que hablan de su ostentación y de su amor al mundo, y su manera de vestir es como del mundo. Se hacen tatuajes porque quieren parecerse al mundo. El Señor no nos dice de qué marca te vas a vestir. Lo que dice que debemos vestirnos y tener gusto de vestirnos en orden y con decencia.
Usted no puede tener para el corte de cabello, pero eso no significa que llegue despelucado. Puede que usted no tenga para comprarse un gel, pero agüita hay en todas partes. Yo no se viste y se viste para Dios, porque yo estoy vistiéndome para Dios. Igual pasa con las mujeres y con los hombres, que nos vestimos para Dios. Pero lo curioso es que tanto en medio de la pobreza o de la riqueza, las personas, no importa si es rico o pobre, cuando tiene a Cristo en el corazón, se vestirá para Cristo, aún en medio de su pobreza. Y cuando es rico, aún en medio de su riqueza, se viste para Cristo. ¿Y qué es lo interesante? Que cuando usted tiene una iglesia, yo les voy a decir algo, muchas de las cosas que yo tengo en mi casa son regaladas. Hermanos que me han dicho, oiga, venga, recoja esto. Y yo recojo todo lo que me regalen. Porque yo tengo para repartir en muchas personas. La vez pasada, sí, pero el otro día llegó una caneca de basura y justo nuestra caneca se había roto. Y mi esposa dice, el Señor nos mandó caneca. Y acabábamos de botar la nuestra. Y teníamos que comprar, ¿cuánto implica comprar una caneca? 60,000 pesos. Y la caneca llegó. Gloria a Dios. O sea, si se da cuenta, lo importante son las intenciones del corazón. Cuando la Biblia dice que Dios ve el corazón, sí, claro. Pero si en tu corazón no está agradar a Dios, pues vas a vestir de cualquier manera. O no sé, Pastor José Henry, ¿usted qué piensa? Pues pastor, realmente, primero que todo agradecerle por la enseñanza y pues básicamente, resumiendo lo que usted dice, es eso, ¿no? Que hay una cabeza, eso es dar cuenta, ¿no? Hay una cabeza y hay un diseño que es el diseño del Señor, ¿no? La cabeza que es el Señor, el diseño que es el diseño del Señor y hay un Padre que es Dios, ¿no? Y eso es lo que significa dar cuentas cuando hacemos conforme a lo que Él dice, ¿no? Vivimos conforme a lo que Él dice. Y eso implica no solamente lo que hay en mi corazón, porque eso se tiene que manifestar externamente en todo lo que hacemos, vivimos, pensamos, ¿cierto? En toda nuestra vida. Entonces, eso me pareció muy importante, Pastor. Muchas gracias. Muy bien. Diácono Aldemar, ¿sí se le respondió? Bueno, sí, claro, o sea, diste un orden a lo que estábamos hablando. Está bien, pastor. Muy bien. Yo les voy a dar mi testimonio. Yo de niño fui muy pobre. Y había un ropa que a mí me molestaban porque me decían que el difunto era más grande que yo o más chiquito que yo. Y yo desde niño fui a la iglesia y trataba de ir con lo mejor. Con lo mejor, obviamente, que yo tenía. Y creo que a todos nos pasa, a todo cristiano le pasará eso siempre. Pero bueno, mis hermanos, terminamos nuestro tiempo de clase. Pidamos al Señor que nos ayude. Yo quisiera pedirle a la hermana Alex que nos guíe en oración para despedirnos. ¿Les parece? Para que no piensen que somos machistas. ¿Sí está la hermana Alex por ahí? No está. Muy bien. Tenemos dos mujeres más. ¿Cuál de las dos mujeres que tenemos aquí? No, tres mujeres porque está también nuestra hermana Jenny. Bueno, hermana Jenny, despídenos en la oración, por favor. Señor, Dios Padre Todopoderoso, estuvimos hoy a ti dándote gracias por este día que tú nos has permitido tener, Señor. Gracias por la vida, porque tú eres misericordioso para con nosotros, Señor. Gracias por esta clase, por el pastor, por su enseñanza. Permíteme, Señor, que nosotros prediquemos con nuestra vida. Gracias por los pastores y los hermanos que estamos acá. Cuídanos y protégenos, Señor, y que esta noche podamos descansar en tu paz. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.